Imagine un mensaje. Imagine un país. Imagine que la distancia no existe y que ahora puede llegar con el mismo mensaje a miles de personas sin importar cuán lejos estén de usted. Edupol transforma el concepto de la educación haciéndola accesible a todos, llevando procesos de alta calidad en educación superior a todas las regiones del país, sin importar si están ubicados en grandes o medianas ciudades o en poblaciones apartadas de la geografía colombiana. Desde Colombia, nos proyectamos hacia el mundo. Nuestra experiencia. Edupol cuenta con un respaldo de 25 años de experiencia en Brasil, donde está presente en 1.500 municipios, acercando el conocimiento a más de 300.000 estudiantes que la convierten en el sistema de educación semipresencial más importante de Latinoamérica. Nuestras alianzas. El éxito y el liderazgo de Edupol tiene muchas razones. La más importante es la sólida alianza con instituciones de educación superior del más alto prestigio. Los estudiantes se pueden matricular en los programas académicos que ofrecen las diferentes universidades e instituciones, con múltiples opciones en cursos de educación continuada, carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Otra importante alianza y prueba del éxito de esta innovadora metodología es el programa Cuidarte, el cual, en asocio con el CINDE y el Ministerio de Educación Nacional, ya ofrece a 4.800 cuidadoras y cuidadores en 31 localidades de diferentes zonas del país la oportunidad de capacitarse en cuidar, criar y educar a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad. ¿Cómo funciona nuestra novedosa metodología? Los estudios de Edupol están ubicados en Cota, Cundinamarca, y cuentan con modernos equipos de producción audiovisual y profesionales altamente calificados en producción de televisión, ayudas didácticas y estrategias de comunicación. La tecnología digital satelital y canales de televisión son exclusivos de Edupol y permiten que la señal sea transmitida simultáneamente a las aulas de los diferentes centros asociados que están repartidos por todo el territorio nacional. Así, los usuarios de todo el país pueden asistir a clase en vivo, a la misma hora y de la misma manera que lo harían en un sistema presencial. Los centros asociados de Edupol cuentan con cómodas instalaciones, grandes pantallas de televisión, computador y un monitor que se encarga del apoyo logístico en las diferentes teleclases y en las actividades propuestas por los docentes. Además, transmite la información y dudas de los estudiantes a través del foro en la página de internet de Edupol, disponible para cada sesión. Esto le permite al estudiante formular preguntas al profesor y que el profesor responda despejando sus dudas en el mismo instante en que las recibe. Al inscribirse, el estudiante recibe el módulo impreso con el contenido académico de las materias que verá en el periodo académico o la información correspondiente al entrenamiento en el que participará. Y una clave personal de acceso al portal de Edupol, donde podrán repetir las sesiones a las que asistieron, cuantas veces quieran, además de poder consultar diferentes actividades que reforzarán su proceso académico, sus notas e información general. Todo esto contrasta con precios de fácil acceso y diferentes formas de pago, financiación directa con Edupol o con el ICETEX, Fondo Nacional del Ahorro, entre otros. Nuestros beneficios. Los usuarios no tienen que desplazarse a ciudades principales para tener acceso a la información. Edupol ofrece facilidades de pago. Los usuarios asisten a los centros asociados una vez a la semana, lo cual permite un mejor manejo de su tiempo. El material didáctico viene incluido en la matrícula. El usuario no debe preocuparse por sacar fotocopias o comprar material extra. Edupol llega al país para ofrecer oportunidades de desarrollo, con nuevas tecnologías al alcance de todos. Estamos listos para brindar el conocimiento necesario a los ciudadanos del siglo XXI. Edupol llega a Colombia para transformar vidas. Es un verdadero placer contar con su presencia en esta mañana. A nombre de Edupol les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda charla de liderazgo. Algunos nos acompañaron en la anterior y para otros hoy es su primera vez. Hoy ustedes van a presenciar qué es realmente la educación polimodal.
EduPol es una empresa líder en ofrecer servicios educativos a nivel nacional e internacional, implementando la metodología polimodal. Pero dejemos que sea el gestor de este gran proyecto quien nos cuente cómo funciona realmente. Él es un empresario barranquillero, hoy es el alcalde de Palmas, capital del estado de Tocantins, en Brasil, y se convirtió en el primer mandatario extranjero escogido por elección popular en el vecino país. Es reconocido en América Latina como uno de los empresarios colombianos más exitosos en el exterior. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Carlos Franco Amasta. Bom dia, Colômbia. Ainda estou em ritmo de carnaval. Acuérdense que Brasil todavía estamos celebrando hasta el final de esta mañana el carnaval. La primera charla, Daniel, tuve la suerte de que el palestrante fuera el general Naranjo y que fue muy elocuente, su presentación fue fantástica y en nada criticó a los políticos. Me parece que esta vez Mónica Leiva nos ha hecho la maldad de traer a alguien que no nos va a perdonar. De hecho, te digo una cosa, hasta hace poco tiempo, hasta las elecciones, yo también pensaba que todos los políticos eran ladrones y vagabundos. Todo lo que he trabajado en estos días desde que asumí la alcaldía me lleva a decirte con seguridad absoluta que ladrones pueden ser, vagabundos no, porque se trabaja muchísimo. Un saludo a todo Colombia, son 190 centros asociados en este momento que están viéndonos vía satélite, supongo que entre 4 o 5 mil personas sentadas en sus respectivas salas, participando de ese momento mágico que la tecnología nos ofrece y que ha sido el gran desafío de nuestra vida de llevar educación de calidad a todos los cantos del país. El crecimiento exponencial de EduPol año tras año demuestra la quiebra de todos esos paradigmas que siempre existieron cuando se hablaba en educación a distancia. Siempre tratamos de desarrollar un concepto completamente novedoso y diferente, demostrándole a las personas que toda esa evolución, que toda esa tecnología colocada a servicio de la educación, sin lugar a dudas, debe ser el gran transformador de la realidad de nuestros países. Específicamente en Colombia, el orgullo que sentimos de poder llevar universidades de tanta calidad a todos los rincones del país, van demostrando día a día los resultados que eso tiene a ofrecerle a toda la sociedad. El hecho de que cada uno de ustedes ahí en sus municipios pueda tener acceso a instituciones tan reconocidas sin necesidad de deslocarse de su ciudad, prestando un servicio ahí mismo en su comunidad, conviviendo y colocando todos con su conocimiento a servicio de su municipio, participando de su convivio familiar y lo que eso representa, también la importancia que tiene para el joven y también para todos aquellos adultos que anteriormente no tuvieron esa oportunidad. Puedo decirles una cosa a todos los amigos que nos están escuchando: la educación es la puerta grande por la cual tenemos que pasar para tener oportunidades de desarrollo en todos los sentidos. Y este proyecto, EduPol, y ese proyecto que nació hace bastante tiempo en Brasil, ya hace casi 30 años que comenzamos a trabajar con esto, nos da un placer enorme porque consigue, sin lugar a duda, romper todas esas barreras de educación de calidad, de inserirnos dentro del mercado de trabajo. A partir de ahí, el mundo es nuestro. Cualquier sueño lo podemos realizar en la medida, digo yo siempre, que tengamos educación y oportunidades. Esa educación la van obteniendo a través de este sistema y las oportunidades van apareciendo justamente a medida que tenemos hoy acceso a un mundo mucho más rápido, más veloz, más digitalizado
y donde las oportunidades aparecen a cada día en cualquier lugar. Miren este paradigma, un barranquillero hoy alcalde de una capital brasilera. Ni yo tenía idea de la repercusión que eso tuvo en Brasil, en Colombia y en otros lugares del mundo por donde paso. Y me dice, usted es el colombiano que es alcalde en Palmas, Tocantins. Y es un desafío divino, como el desafío que cualquiera de nosotros se puede proponer. Cuando tenía yo en mi adolescencia y cuando estaba pasando aquellos carnavales en Barranquilla, nuestra batalla de flores, ayer me acordaba en Brasil que ayer enterrábamos a Joselito Carnaval en Barranquilla, inclusive vi en un Twitter que fue el tema más tratado ayer en Colombia, más que el Papa, el entierro de Joselito Carnaval. Y me acordaba yo de las calles en Barranquilla pidiendo dinero para el entierro del pobre José que había muerto de borracho y de mala gente, y esperando que resucite el próximo año para la próxima fiesta. Y desde entonces yo soñaba que mejor que aquello, solamente el Brasil tropical, Brasil de sueños, de carnaval, no solamente en una ciudad, como en un país entero, inmenso, con aquella magia, con todo aquello. Y el destino me llevó, ¿cierto? Por ahí nos quedamos, ya hace casi 30 años viviendo en Brasil, formando familia en Brasil, y de repente, don Daniel, me meto en la política. Se me ocurre discutir la ciudad, cansado con la vieja política que en Brasil no es ni un poco diferente a la que se hace en Colombia, ni un poco diferente. Puedo decirles con conocimiento de causa que tal vez sea muchísimo peor a la que se hace en Colombia. Y aquel desafío de aquella ciudad con apenas, imagínense que Palmas va a completar ahora en el mes de mayo 24 añitos de haber sido fundada, 24 años. Y de repente una ciudad maravillosa, preparada para recibir 1,5 millones de habitantes, las avenidas hechas, un lago divino, una sierra fantástica, un potencial enorme, centro geodésico de Brasil, con todas las potencialidades logísticas para desarrollarse y volverse una ciudad de primerísimo mundo, y las prácticas políticas de las peores prácticas políticas de los 500 años de descubrimiento de Brasil. Y de repente, como empresario y como ciudadano y como una persona que nunca pierde la esperanza de ver las cosas mejor, decidí participar, primero apenas lateralmente, a discutir la ciudad, tratando de promover un candidato que asumiera ese compromiso, hasta porque no pasaba por mi cabeza abrir mano de mi actividad empresarial y de mi vida por causa de la política. Pero así son las circunstancias, así Dios manda en lo que uno imagina que está proyectando, y terminó desembocando en esa candidatura y en esa victoria que fue realmente una cosa histórica en territorio brasilero, hasta entonces inimaginable. Y vamos a ser diferentes. Pueden tener seguridad que toda esa formación, todo eso que llevo por dentro, todo ese espíritu, todo ese proyecto, todo lo que queremos hacer de bien por la sociedad, que siempre tratamos de hacer a través de la educación, lo vamos a hacer ahora a través de la política, porque estoy absolutamente convencido de que sí podemos hacer diferente, y ya estamos haciendo diferente. Estamos demostrando por los primeros actos en estos 50 y tantos días de gestión de que se puede hacer sí totalmente diferente, y es lo que vamos a hacer. Y quiero que al final de esos 4 años podamos tener el orgullo de haber contribuido para reinventar la política en Brasil, y ojalá de alguna manera también pueda servir en Colombia de esa nueva generación de políticos. En Brasil hubo un muy fuerte cambio y renovación en estas elecciones pasadas, y a la muestra este botón. Imagínense ustedes en Brasil un colombiano ser elegido alcalde de una capital, y de aquella capital, la última capital fundada en Brasil en el año 20, en el siglo XX,
una cosa realmente fantástica. Hace unos días, 10 días atrás, me llamaron del Palacio de Planalto, presidente Dilma, para darnos una audiencia para conocer al alcalde, al famoso alcalde colombiano. Y cuando llegué a la sala, toda la gente me advirtió y me dijo: alcalde, usted va a tener entre 5 y 15 minutos para hablar de su ciudad, para hablar de Palmas, recordándoles que Brasil tiene casi 6.000 municipios y que Palmas no figura entre las ciudades, entre las mayores ciudades de Brasil. Pues, don Mario, los 15 minutos se volvieron 2 horas, la enloquecía la presidenta. 2 horas hablando de todo y mostrándole lo que yo quería hacer con aquella ciudad, las potencialidades de aquella ciudad, y que aquello solamente lo iba a poder realizar si fuera un proyecto muchísimo mayor que apenas mi proyecto personal o mi proyecto de paz. Así que salí tremendamente feliz porque encontré también en el gobierno federal el apoyo que quería, pero que realmente no esperaba. La semana siguiente, a pedido de la misma presidenta, ella pidió para que me marcaran, 3 ministros me recibieron para hablar de grandes obras de logística para Palmas, siendo que eso no es papel de un alcalde municipal, más correspondería a gobernador, correspondería a otro nivel de gobernantes. Entonces ya les digo, estoy animadísimo con ese proyecto, animadísimo con ese proyecto. Vamos a hacer link, pueden tener seguridad que vamos a hacer un orgullo para toda esa comunidad, para todos los colombianos, demostrar que podemos exportar también valores y que podemos ir colonizando el mundo con lo que podamos aprender a través de esa sociedad linda colombiana, tantos valores, tantas cosas buenas que tenemos para mostrarle al mundo. Muchísimas gracias por la presencia de todos. Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Fue la única manera de escaparme de Brasil en este momento. Salí esta madrugada, llegué ahorita en la mañana y ahora para viajar al exterior, ¿quién diría? Tengo que pedirle permiso al Consejo Municipal para ausentarme del país, aunque sea 24 horas. Así es la vida, ¿no? Entonces estoy aquí autorizado por el Consejo Municipal de mi ciudad para estar aquí presente, acompañando con seguridad el primor que va a ser esa palestra, que ya anticipé, no va a ser muy crítica a los políticos, va a tener que darnos un segundito, por lo menos un poquito de esperanza, ya que yo estoy diciendo que estoy queriendo representar esa esperanza. Don Daniel, por favor, no sea tan malo con nosotros, trate a los políticos un poco más de cariño esta mañana. Muchísimas gracias, la presencia de todos, los dejo en buenísimas manos, en las mejores manos. Aprovechemos el momento y estamos ahí para cualquier cosa. Un abrazo para todos. Para Edupol es un gusto muy grande contar con ustedes aquí en esta mañana y con las personas que en este momento se encuentran en nuestros centros asociados. Si ustedes no lo saben, les cuento, en este instante hay 297 puntos a lo largo y ancho de nuestro país, donde hay personas que gracias a la metodología poligonal pueden ver lo que ustedes están viendo en este momento. Hoy también nos acompaña una persona muy importante en Edupol. Él es miembro de la Junta Directiva de Edupol. Es un hombre con una amplia experiencia y conocimiento en educación. Fue rector del Gimnasio Moderno y embajador en el Brasil. Él nos va a contar quién es nuestro invitado especial en esta mañana. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al señor Mario Galofre Cano. Buenos días a todos y muy particularmente a quienes nos están observando desde los cerca de 300 municipios en Colombia para esta conferencia que tendremos hoy por parte de Daniel, el Travieso.
Y así fue como yo lo conocí realmente. Daniel el Travieso, a Daniel le correspondió estar en el gimnasio y resistirme, aguantarme como rector. Puedo recordar con inmensa alegría su participación en todos los eventos escolares, pero muy particularmente lo que fue su tránsito por el camino de las letras. Y yo digo que si a Daniel le tocó soportarme a mí como rector, más fue a él a quien lo pondría de la siguiente manera: los Samper, la familia Samper, los Samperes, han sido mucho más permanentes en el gimnasio que cualquier rector. No ha habido ningún rector que haya permanecido y haya marcado tanto el carácter de la institución como la familia Samper. Desde su fundación, ustedes saben que el colegio se debe a la donación de la familia Samper, y después toda la familia Samper, toda la línea de los Samper pasaron por el gimnasio. Y como parte del carácter que fueron señalándole a la institución fue precisamente esa sátira, ese abordaje crítico a la autoridad, esa manera irónica de expresarse en frente a las instituciones y de hacerlo siempre, afortunadamente, con inmensa propiedad, con elegancia y con mucha gracia. Fueron creando realmente y han creado conjuntamente con otros apellidos que ustedes reconocerán una escuela de periodismo al interior del colegio. El gimnasio tiene, desde la fundación de El Aguilucho, la revista de los alumnos, fundada por Eduardo Caballero, toda una vena, un nervio de expresión periodística que comenzó allí. Y entonces ustedes reconocerán la familia Caballero, los Caballero Calderón, recordarán a Swan, a Eduardo, recordarán a Klim, su hermano Lucas, recordarán, y lo ven todas las semanas, al tiempo con Daniel en semana, a Antonio Caballero, así como también se fue desarrollando toda la línea de los Samper, pues, y qué decir de don Daniel Samper Ortega, que fue incluso también rector del gimnasio. Después hemos tenido a los Samper Pisano, que han estado siempre presentes en el periodismo colombiano, y últimamente pues hemos tenido la suerte de ver ya en el periodismo desempeñándose como nuevas generaciones, particularmente a Daniel, bueno, y tenemos a Ricardo Silva Romero, que también es condiscípulo, por cierto, de Daniel. O sea, hay toda una vena de formación periodística que en buena suerte le ha correspondido al colegio acunar, tenerla en su seno. ¿Y qué hace cuando vamos a llevar a cabo una charla sobre liderazgo un periodista en este foro? Porque esencialmente estamos hablando de periodistas. Pues resulta que dentro de ese mundo, Daniel Samper Ospina, pues es un líder. Es un líder, cuando entendemos la palabra líder, el anglicismo líder de la palabra, del verbo to lead, que es finalmente dirigir, convocar, realizar a través de otros, adquirir adeptos, formar opinión. Pues definitivamente los Samper se han caracterizado por eso, y últimamente Daniel, a través de quizás la columna más leída del país, que es la que se publica todas las semanas en la revista Semana. Pero además de eso, de toda esa multitud que lo sigue febrilmente, porque al ser una de las columnas, si no la más leída del país, una de las más leídas, pues definitivamente uno diría que son adeptos, filiales, seguidores de un pensamiento
y de un pensamiento que se expresa con humor, con la sátira, con la ironía. Ese discurrir de Daniel en el periodismo le ha ido creando toda una multitud de seguidores, no solamente por lo que él escribe, sino además por lo que él dirige. Todos sabemos que la revista Soho es dirigida por Daniel desde prácticamente sus primeros años y ha sido una de las revistas más exitosas en el mundo del periodismo colombiano. Entonces, es poco más lo que quiero decir acerca de Daniel. Él habla esencialmente a través de sus ejecutorias y creo que debemos escucharlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muy honrado de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, primero que todo a ti, 1.000.000 de gracias. De ninguna manera considero que todos los políticos colombianos sean ladrones o vagabundos. Creo que hay algunos que simplemente se van para Brasil. Y de todos modos, adquiero, eso sí, el compromiso de compensar lo que haya dicho el general Naranjo, si aquella vez que vino y tuvieron el privilegio de que los acompañara, evitó ser crítico con algún político. También quiero decir antes de arrancar que cualquier gesto obsceno, cualquier grosería que vean que es emitida de mi parte, no es responsabilidad mía. Ustedes mismos vieron que Mario Galofre, mi rector, confesó que fue la persona que se encargó de mi crianza. Digamos que yo apenas fui la arcilla, Mario se ocupó de poner el molde, de tal manera que cualquier cosa que salga mal, vale decir que es responsabilidad de él. Yo era una arcilla prístina desde el principio. Mario, de verdad un privilegio recibir esas palabras, una maravilla que hayas sido tú quien me las haya regalado, y sin más preámbulo quiero darle paso a esta especie de presentación que preparé para ustedes y en la cual quiero comenzar dándoles a todos la bienvenida, no solo a este recinto, sino a todos los que nos están viendo a través de la red tecnológica de Edupol, en los cientos de municipios que nos están siguiendo. Permítanme expresar de antemano mi gratitud nuevamente con las directivas de Edupol por su amable invitación para conversar sobre mi trabajo como escritor de sátiras de la revista Semana. Los Amper nos acostumbramos a que si sucede algo a nuestras espaldas estamos muy prevenidos. Qué pena por la interrupción. Para conversar sobre mi trabajo, digo, como escritor de sátiras de la revista Semana, un oficio que, si me permiten confesarlo, no es en absoluto exigente. Aún más, es tan fácil de llevar a cabo que hasta un hincha de Millonarios podría hacerlo. La verdad es que analizar a través del prisma del humor los acontecimientos políticos del país que nos tocó en suerte es una tarea relativamente fácil, porque en Colombia la realidad supera al humor. Y pocas cosas hay tan involuntariamente cómicas, tan inconscientemente caricaturescas como un político criollo. Y no es, ni más faltaba, por hablar mal de algunos de ellos. Reconozco que hay verdaderos estadistas que jamás hacen el ridículo. Miren, por ejemplo, al presidente más querido que hemos tenido. Miren su elegancia. Atrás, por favor, yo voy diciendo. Analicen su porte. ¿Alguien puede decirme quién le cortó la chaqueta a la altura de las tetillas? ¿Quién fue, queridos amigos,
el terrorista de la FARC, que lo convenció de ponerse semejante frac tetillero? Voy a ser franco. Por imágenes como esta, echo de menos al presidente Uribe. Hacía mucha más fácil la tarea de nosotros, los humoristas, donde todos veían al nuevo prócer de la patria. Ahora sí, yo solo podía ver a un señor que terminó su gobierno cargando una gallina mientras confesaba que tenía 3 huevos. Y yo soy pudoroso, lo confieso, y aún hoy considero que hay malformaciones que a mi juicio deben quedarse entre uno y su urólogo. 3 huevos. Pero así era Uribe, un señor que encontraba una nueva dimensión a la dignidad presidencial, tirándose por cuanto tobogán le pusieran por delante. No podía haber un charco de agua porque se enfundaba en una camiseta desjetada y se lanzaba de panza. Porque el presidente Uribe era, no lo neguemos, un animal de agua. Un animal de agua porque otra cosa que le encantaba hacer era meterse a los ríos. Evidencien de nuevo esa elegancia, el pecho lampiño, la mirada heroica. No había un solo río que no lo sedujera, un chapuzón frente al cual pudiera resistirse. Siempre me pregunté cómo funcionaba la logística presidencial en esos momentos. ¿Andaba con un vestido de baño debajo de los pantalones? ¿Una escolta le prestaba una pantaloneta? ¿Se metía acaso en calzoncillos? Yo creo que se metía en calzoncillos y hay testigos que afirman que lo de los 3 huevos era cierto. El hecho es que cuando este hombre, que hacía las delicias de todos los caricaturistas nacionales, entregó el mandato, creí que me iba a quedar sin trabajo, y en el mejor momento. Cuando el mandatario del ubérrimo ya parecía un personaje de don Tomás Carrasquilla. ¿Qué voy a hacer ahora sin esta especie de Tom Sawyer? Sollozaba. ¿De quién me voy a burlar ahora? Porque el gobierno de Uribe, no lo podemos negar, era bastante particular. La cara más amable, la más dulce, era la de Fabio Valencia. Y Fabio Valencia hacía unas cosas rarísimas. Recuerdo la vez que se agazapó en el Congreso a las 2 de la madrugada y logró colar el artículo que permitía modificar la Constitución en beneficio de la segunda reelección del presidente Uribe. Repentinamente todos terminaron abrazándose en el Capitolio para celebrar ese dudoso triunfo. Les pido el favor de que miren esta foto con cuidado. Analícenla. ¿Cuántas billeteras? No, yo voy diciendo. ¿Cuántas billeteras se habrán perdido aquella vez? Entrecierren los ojos e imagínense que suena un merengue de fondo. ¿No parece que estuvieran bailando todos con todos en una vibrante y maravillosa fiesta gay de la que tanto teme el senador Germain? El hecho es que cuando el gobierno anterior terminó y yo temía que mis días como escritor de sátiras estuvieran contados, llegaron las elecciones. Y entonces me salvé. Había candidatos para todo. El doctor Galat, por ejemplo, ahora sí. Cuando el año pasado hablaban de celebrar el bicentenario, juré que se referían al suyo, al bicentenario del doctor Galat, líder de las juventudes del Partido Conservador. Hablo del doctor Galat por no hablar de Mockus, el aspirante al que le hice fuerza, mi profesor, mi presidente. La verdad es que Mockus siempre me ha caído bien. Y aclaro que no necesariamente por el guiño samperista de haberse casado sobre un elefante. Hay que ver cómo sufrí cuando me subí a la marea verde, Dios mío. Bruxé como nunca en cada debate. Era uno ayudando a Mockus y él a no dejarse. Aún así, la campaña marchaba a todo vapor. Pero justo cuando ya estábamos logrando que el profesor hablara de corrido, que no se demorara más de 7 segundos entre una palabra y la otra,
sucedió lo peor. Mockus pasó a la segunda ronda electoral y en lugar de convocar a las tropas con un discurso vehemente que ayudara a recuperar el ánimo, decidió gritar arengas como si hubiera perdido no la primera vuelta, sino la razón. Oía un coro y entraba en una suerte de trance casi evangelista. Recordémoslo ahora sí en este video. Tu vida es sagrada, 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 tu vida es sagrada. Que no todo vale, 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 que no todo. Una transformación cultural. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Aún recuerdo la cara del pobre Lucho Garzón sometido a esas caras con gesto de desconcierto. ¿Se sentía afectado acaso porque una de las arengas decía: mi conciencia vale más que un guarito y un tamal? ¿Qué tiene de malo un guarito?, pregunto yo. ¿Acaso aún le pesa a Lucho Garzón aquella vez en que una cámara del canal Caracol lo ponchó ligeramente alicorado a la salida de un concierto? Aquí podemos recordar las imágenes. Un descanso en uno de los andenes alrededor del estadio Alfonso López. Más adelante, cuando se percata de la presencia de un equipo de Noticias Caracol y escucha que alguien entre las muchas personas alrededor le dice que saldrá en esta sección de código, escuchen con atención lo que dice. Luego hace una señal con sus dedos y le dice al periodista: He visto múltiples veces ese registro y, si me permiten confesarlo, no me parece ofensivo. Al revés, ¿qué otro servidor público se había preocupado por la salud de una periodista como lo hizo Lucho, que llegó al conmovedor extremo de recomendarle a Darcy Quinn que se practicara una rectoscopia? Por eso brindo, si se me autoriza el verbo, toda mi solidaridad para Lucho. Y lamento que no haya obtenido el embriagador poder presidencial a través de la ola verde, cuyo desplome se debió en buena parte al triunfalismo de sus miembros. Todos daban por hecho que iban a ganar. Mockus ya preparaba las arengas de su posesión. Peñalosa se sentía ministro, y el mismo Lucho ya tenía visto el andén en el que iba a celebrar y el hidrante al que se iba a abrazar en la madrugada de la victoria. La derrota del Partido Verde, sin embargo, hizo parte del componente humorístico que tuvieron aquellas elecciones inolvidables. Recuerdo que la única candidata que no me causó gracia fue Noemí, cuyos vestidos marcaron un hito en Europa, como podemos ver en esta fotografía. La discreción de Noemí siempre va por delante, como podemos ver. Debemos celebrar que después de la visita de Uribe a los reyes de España y de esta visita de Noemí a la reina de Inglaterra, el diseñador colombiano haya quedado altamente posicionado en la realeza europea como modista de algunos miembros palaciegos. Así sean los bufones, por algo se empieza. El hecho es que nunca caí en el mal gusto de burlarme de Noemí, todo lo contrario. Yo fui el único columnista en toda la prensa nacional que rogó por una tregua,
que pidió que las elecciones fueran suspendidas para que la atendieran, para que la internaran. El único que rogó a sus asesores que no le dieran tanto Red Bull. La pobre candidata andaba sobreacelerada, sobreexcitada, nerviosa y dejó legados inconfundibles como estos. Dispuesta a recibir más alianzas con Juana, con María, con Laura, con Luis, con Pedro, con Juan, todos. Juan, Luis, Pedro, María, Pepe llegan también a la campaña de nosotros. Estamos tranquilos, optimistas. Nos vamos, les tengo que reconocer el himno antioqueño. Vamos a cantarlo. Vamos de pie. Y mientras Noemí enloquecía ante las cámaras, confundía la letra de los signos, les hablaba a personas imaginarias y cerraba los párpados a destiempo en el momento de parpadear, se fue haciendo evidente que sus copartidarios la habían dejado sola. Ni sus actuales compañeras de la Clínica Montserrat tuvieron el gesto de votar por ella. Por fortuna, hace poco fue reclutada como miembro de la Junta Directiva de Millonarios y consiguió, como era su sueño, liderar una colectividad azul. No se extrañen de que en un descuido consiga dar de baja al entrenador y encargarse ella misma de la dirección técnica. Sería su oportunidad para alinear a Pedro, a Juan, a José, a Laura, a María, a Pepe. Las elecciones llegaron a su fin y nuevamente temí que mi trabajo como escritor de sátiras de la revista Semana corriera peligro. Pero entonces lo vi a mi nueva musa. Hablo, ustedes ya lo saben, de Angelino, de mi tierno Angelino. Un hombre capaz de dar afecto como ninguno. Un personaje, en fin, para derretirse. El pobre dignatario no había alcanzado a poner el saco sobre 2 asientos del despacho cuando ya tenía que irse de urgencias al hospital por un amago de infarto. Le pusieron 5 puentes coronarios. 5. ¿Cuántas rellenas se necesita haber comido durante cuánto tiempo para que a uno le deban hacer 5 remiendos en el corazón? Todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fue invertido en su totalidad en esos 5 puentes. Hoy en día ya no hay dinero para ninguno más. No obstante, Angelino logró superar ese y otros impases de salud, porque siempre ha sido tenaz. De eso tiene fama en el Valle del Cauca, de ser un político tenaz. Y con él en el puesto de copiloto, Santos comenzó su gobierno con pie derecho. Nombró tantos técnicos en los ministerios que por un momento temí que el bolillo ingresara al gabinete. Y entonces me llené de angustia. Ahora sí me llevó el diablo, me dije. ¿Quién iba a pensar que este personaje que parecía echarse botox, retener líquidos en los párpados y estar cerca de un estallido facial definitivo iba a resultar siendo todo un estadista? Me quedé sin trabajo, pensé, ¿de quién me voy a burlar ahora? Pero entonces, como una prueba de la bondad de Dios, Eduard Niño, quien en ese momento ostentaba el título de ser el ser humano más bajito del mundo, fue invitado a celebrar su título en Palacio, donde el presidente lo puso a bailar reggaetón y luego lo alzó en los muslos. Analicen la imagen, disfrútenla. ¿No les parece que este fue el primer guiño de nuestro mandatario con el gobierno de Caracas, toda vez que la escena recuerda los mejores momentos de Carlos Donoso, el ventrílocuo venezolano? Desde entonces respiro tranquilo. La verdad es que en Colombia un escritor de humor político no tiene que esforzarse, solo debe calcar la realidad.
Pongo otro ejemplo. Hace unos días, El Tiempo publicó una noticia según la cual las redes de internet del Congreso colapsaban porque los padres de la patria se la pasan descargando películas pornográficas. Ojalá que Lucerito Cortés no esté metida en eso, pensé tan pronto me enteré. ¿Con que a eso se referían cuando hablaban de los anales del Congreso? De Nacho Vives a Nacho Vidal. Esa es la historia del Capitolio colombiano. Los senadores se la pasan viendo pornografía. Con razón Roy Barreras es experto en cambiar de posición. Con razón Armandito Benedetti habla tanta paja. Y así me sucede cada semana. En el momento más inesperado, algún político colombiano, conocido o desconocido, de la capital o la provincia, colabora para que pueda escribir mi columna semanal sin esforzarme de manera exagerada. Pongo un ejemplo concreto. El candidato Ángel María Borja, aspirante al consejo de una población llamada La Gloria en el Cesar, lanzó su campaña con este eslogan: con Borja no habrá serrucho, y si hay, no es mucho. Este es un pin real, ¿no? ¿Cómo puede sacar adelante sus promesas de campaña un candidato semejante? ¿Pide comisiones en cada contrato, aunque no muchas? ¿Faltaría a su palabra en caso de que no se robe un solo peso o de que se robe muchos? Como pueden verlo en el botón de la campaña de Borja, Colombia destila involuntariamente un humor doloroso que no cesa. Incluso nuestras tragedias contienen un espasmo humorístico que a veces produce ganas de llorar. Y pongo por caso esta vez el del pobre Juan Carlos Lecomte, el ex esposo de Ingrid Betancourt. El día de su liberación, Ingrid saludó a Lecomte como si fuera un perro Golden Retriever. Le agarró la quijada y se la sacudió suavemente. Eso fue todo. Pero eso, amigos, no es lo dramático. Lo dramático es que cuando estaba enamorado de Ingrid Lecomte, cambiemos, se mandó a hacer un tatuaje del tamaño de Edward Niño en el hombro izquierdo. ¿Cuánto vale ahora borrar ese tatuaje? ¿Cuán doloroso puede ser someterse a un tratamiento para lograrlo? Alcanzado de dinero, pero no de dignidad, el pobre Lecomte se la pasa ahora cotizando amputaciones. Es más práctico. Aunque una salida que podría contemplar es pintarle bigotes al tatuaje y presentarlo en adelante como un homenaje a Leonel Álvarez. Ahora bien, si estamos hablando de los aspectos inconscientemente cómicos de nuestra realidad, sería irresponsable de mi parte no presentar ante ustedes al mejor comediante y voluntario del momento, el gran Pachito Santos, ex vicepresidente de la República, a quien pueden ver en su máximo esplendor en este video que grabó durante las protestas estudiantiles que valientemente hundieron la miedosa reforma educativa que el gobierno quería hacer aprobar. Mire. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Pues mire, yo les soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles: ustedes protestan por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues, se ponen a los, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. La ley de orden público y la ley de seguridad ciudadana permite esas cosas. ¿Cuándo la va a estrenar el gobierno? Yo pensaba que el único vicepresidente que amaba los corrientazos era Angelino Garzón. Pero ya ven que no. Cuando uno cree que lo ha visto todo en esta vida, aparece Pachito Santos con su peinado de totuma y esa forma de escupir al pronunciar la letra S, como el Pato Lucas, y pide innovar en la educación colombiana. ¿Innovar de qué manera? Fácil, electrocutando estudiantes, hagan de cuenta como en la película de La Noche de los Lápices. Pachito, queridos amigos, es la prueba de que nuestro sistema educativo necesita más recursos.
un muchacho educado es un Pachito menos. Porque ustedes, muchos de ustedes que son estudiantes, personas que creen en el esfuerzo de educarse para ser mejores, saben que una persona analfabeta es esclava de sí misma y que pocas cosas hay más tristes en la vida que un ser humano ignorante, que un ser humano que, por ejemplo, no haya aprendido a leer. Acá les traigo, queridos amigos, el triste caso de un pobre congresista que nació sin oportunidades, el doloroso caso de un legislador iletrado que se hizo a pulso, el del Delfín Simón Gaviria, que en esta entrevista a la emisora W reconoce que firmó sin leer la reforma a la justicia. Para cometer errores y la responsabilidad política pues la tendremos que asumirla directamente en las urnas, que es como nos toca asumir todo ese tipo de temas, pero digamos, acá no fue ningún entuerto, yo no soy parte de ningún entuerto, ni yo soy un bandido, ni yo estoy detrás de eso, jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. Digamos, acá unos conciliadores que se limitaron en funciones, cometieron errores, los errores se destruyeron mal así, y el gobierno estaba presente en el momento que hicieron eso, el gobierno fue el que redactó la conciliación, el gobierno fue el que redactó las actas, y si uno no explicar el error es mío por votar la iniciativa, lo pidió el ministro de Hacienda, yo confiaba que eso hubiera quedado más o menos bien redactado y que se parecía más o menos al texto que había sido aprobado en Cámara. No sabía que tenía nicos orangutanes de esta manera, nos fuimos enterando a través del día, pero digamos, acá lo digo con mucha, digamos, franqueza. Julio puede dar feo, el W ustedes conocen muy bien las telas que nos hemos dado a nosotros en materia administrativa en la Cámara de Representantes, exigiendo transparencia y cero corrupción. O sea, no estamos actuando ni de corruptos ni de bandidos. No. Usted acaba con la justicia, y tengo pendientes cuentas con la justicia para yo tener que evitarme de absolutamente nada, porque usted no ha dicho absolutamente nada. No, usted se hizo algo que lo acaba de confesar. Es que votó una ley sin leerla. Es decir, que usted votó sin leer. Sí, cuando uno vota una ley sin leerla, bueno, primero que todo, usted va a ser demandado por lo que hizo. Algún ciudadano preocupado lo va a demandar. Pero, ¿qué cara tiene usted para cobrar su sueldo cuando reconoce públicamente, como jefe de un partido y como representante a la Cámara y presidente de nuestra Cámara Baja, que usted votó una ley sin leerla? Como en el boletín del consumidor, Julio, no firme nada sin saber qué dice y sin entender qué lee. Usted acaba de confesar que votó una ley sin leerla. Usted lo mínimo que tiene que hacer es renunciar. No, Julio, no, pero la leímos por encima, no por la legislación. Confiamos en que el gobierno... Representante, no siga que la explicación está quedando peor. La leímos por encima. ¿Sabe cuánto nos vale a los colombianos su unidad legislativa? La gente que tiene usted y que pagamos todos para que le ayude a leer, los abogados que usted tiene para que le ayude a leer. Eso lo pagamos todos los colombianos para que no pase lo que pasó. Pues resulta que su unidad legislativa no la leyó y usted tampoco, porque es mucho mejor estar en el paseo de la unidad nacional y de los puestos y estar de parche con los magistrados haciendo el cambalache penoso que hicieron y que nos va a llevar a los colombianos a la calle a pedir. Así usted diga que acepta que no va a promulgar el acto precisamente por obedecerle al presidente, pero vamos a seguir adelante porque no queremos más congresistas como usted, doctor Gaviria. ¿Qué va a hacer? Simón, como queda claro, firma las reformas de la Constitución que promovió su papá sin siquiera leerlas. Es, queridos amigos, nuestra Valery legislativa, la Valery Domínguez del Congreso. Ahora bien, cuando los políticos no contribuyen a que los humoristas colombianos tengamos musas permanentes, estallan episodios como el de la Cumbre de las Américas que nos miden como país. Así somos. Organizamos una cumbre internacional y de ella solo retumba en los medios internacionales el famoso escándalo sexual de los agentes del servicio secreto que tuvieron sexo con Dania Londoño. Una prepago que causó revuelo mundial porque un detective no canceló
los $800 que costaba su servicio secreto, quiero decir. Es fácil ponerse moralista en estos casos, pero yo tiendo a ser más práctico. No miremos lo malo. Asumamos con orgullo nuestro destino como país, que es comercializar todo tipo de polvo entre los gringos. Y veamos el lado positivo. Al fin existe una persona nacida en Colombia que no se deja de los americanos. Por eso, en su momento imploré para que nombraran a Dania como canciller. A diferencia de quienes negociaron el TLC, ella no se dejó estafar por los funcionarios de Washington. A pesar de su trabajo, Dania se deja manosear menos que Juan Lozano, por ejemplo, y maneja lo que sucede a sus espaldas mejor que mi tío Ernesto. Sería la primera canciller colombiana que no se entregaría a los gringos, al menos no gratis. La primera canciller que no se arrodillaría ante los gringos, al menos no de día. Haría voluptuosas las aburridas curvas del cuerpo diplomático. Y gracias al TLC, los detectives del DAS podrían ir a Las Vegas a tener sexo con prostitutas completamente gratis. La Cumbre de las Américas me demostró una vez más que el destino colombiano es tan trágico como cómico, al igual que muchos otros personajes de la vida nacional. Personajes que, como quedó dicho, suelen suavizar mis esfuerzos laborales. Es el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Traigo en exclusiva una fotografía tomada en el Halloween del año pasado, cuando Petro visitó a Juan Manuel Santos en el Palacio de Nariño. He acá el momento histórico en que Santos se disfrazó de Petro y Petro se disfrazó de Santos. A lo mejor el alcalde aprovechó la cita para explicarle al presidente el alcance de su ya famosa política del amor, que lanzó a la ciudadanía a través de este beso en la boca que le dio a su esposa en horario AAA. Cuando lo oí hablar de la política del amor, no pensé de ninguna manera que estuviéramos frente a un mandatario cursi. Claro que no. Al revés. Qué lindo es eso. Qué lindo es el amor. Siempre he creído en el amor y en el Estado. Y por eso el desfalco de agroingreso seguro, por ejemplo, me pareció excusable, porque Valery Domínguez firmaba los subsidios por amor. ¿De dónde acá el único detalle amoroso es la bomba plateada o el muñeco de Siggy? ¿Por qué no sorprender a la amada con un cheque para riegos, por ejemplo, con un subsidio agrícola como lo hacía Juan Manuel Dávila con su novia? El hecho es que el alcalde Petro lanzó su política del amor y ello explica que su alcaldía ahorre esfuerzos para mejorar la red de articulados de Transmilenio. Fíjense en la foto. Están tan atiborrados que fluye el roce erótico, la caricia involuntaria, el cuerpo a cuerpo sudoroso. Si uno no está planificando, es mejor tomar un taxi, porque cada frenón en un Transmilenio es una aventura sexual. El Transmilenio, pues, es el medio ideal para que florezca la política del amor del alcalde Petro. Otro momento memorable que nos regaló el alcalde fue la voz que apareció cargando a Bacatá, callejera, una perrita callejera adoptada con la que suele aparecer en los medios. La primera vez que lo hizo fue extraño, como se puede ver en esta foto. Era raro que un alcalde se retratara con un bosque callejero. Aparecía con los ojos vidriosos, el pelo despelucado, parecía que tuviera rabia. Y lo mismo se podría decir de la perrita Bacatá. El hecho es que desde la época de Lucho Garzón no se veía que un alcalde arrastrara una perra por todo el Palacio del Líbano como ahora. Pero Bacatá es una perrita cariñosa que acompaña al alcalde a todas partes y que incluso lo sustituye en la toma de varias decisiones. Ahora bien, padecemos a Petro en la alcaldía de Bogotá en buena parte porque Enrique Peñalosa, su contrincante, decidió aliarse con Álvaro Uribe. Esa es la consistencia del político colombiano. Cualquiera sabe que la Ola Verde nació para oponerse a la ética del todo vale que enarbolaba el gobierno de Uribe.
Por eso a muchos nos resultó realmente increíble que el expresidente Uribe aterrizara en el Partido Verde. Nadie niega que el expresidente antioqueño despierta fervor popular y que los votantes comenzaban a sentirse atraídos por esa absurda mezcla uriverde, hasta que, queridos amigos, pusieron a bailar a Uribe. Y hasta ahí llegó todo. Miren por si no me creen. Adeptos del candidato a la alcaldía, Enrique Peñalosa, pudieron bailar al mismo ritmo. Lucho Garzón impuso los pasos de la CRG, pero a Juan Lozano no le entró el ritmo. Pero el descoordinado más notable fue el expresidente Álvaro Uribe, uno de los que más duro le trabajó a esa campaña. Pero ni con los pies, ni con los brazos. Ni con las manos le cogió el ritmo al candidato verde. Es evidente que el expresidente Uribe tiene la misma movilidad que Bogotá. Y que si a la campaña de Enrique Peñalosa le faltaba coordinación, hay que ver la coordinación que le faltaba al expresidente Uribe. Ahora bien, analizar a los políticos colombianos y tomarlos como objeto de estudio puede producir depresión, no lo niego. Pero no quiero que ese sea el sabor que quede de esta charla. Lejos de mí pasar por pesimista y menos ante un auditorio que representa el futuro. Todo lo contrario. Siempre he sido consciente de que Colombia es un país que ofrece grandes esperanzas. Aún florecen las buenas noticias. La inversión extranjera crece. La economía promete. Hay grandes yacimientos de gas en el Orinoco y en la barriga de Angelino Garzón. Y el profe Vélez anunció que se retira de la televisión. En mi ejercicio de columnista, por eso, he procurado celebrar dentro del más sentido orgullo nacionalista las virtudes que tiene este país, en el cual la gente, toda la gente, puede cumplir sus sueños. En caso, claro, de que sus sueños consistan en ver a J. Mario Valencia todas las mañanas. Y en ese propósito me he empeñado en que nos sintamos especialmente orgullosos de ser colombianos justo ahora, cuando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos entró en vigencia. Siempre lo diré, no tenemos nada que envidiarles a los demás países, mucho menos a los Estados Unidos. Los gringos tendrán a Larry King, sí, pero nosotros tenemos a Marlon Becerra, que además sabe poner calzas. Larry King no. No tendremos a Michael Jackson, es cierto, pero está Silvestre Dangond, que en un video parecía querer tocar ya no con los niños vallenatos, sino a los niños vallenatos. Al lunar de Cindy Crawford, antepongamos el no menos sexy del senador José Darío Salazar, a quien suelo llamar con el alias de El Cielito Lindo por el lunar que tiene junto a la boca. Hay un senador conservador que no solo es dueño de la moral, sino de algunos moteles que sus familiares tienen en Cali. Reconozcamos con orgullo que Andrés Felipe Arias no tiene nada que envidiarle al niño de la película Mi Pobre Angelito, salvo quizás que al niño de la película sí le dieron la casa por cárcel. Y no perdamos nunca de vista que el doctor Carlos Ariel Sánchez es más seductor, si se quiere, que la misma Angelina Jolie.
Sembrar ese nacionalismo es la labor más bonita que llevo a cabo como columnista, un oficio en el que he crecido en paralelo con mis dos hijas, a quienes concebí con mi esposa en diversos frenones del Transmilenio. Cuando comencé con la columna de semana, las dos eran bebés. Hablaban a media lengua como el procurador, se arrastraban para avanzar como Rodrigo Rivera y usaban pañales como José Galán. Ahora están más grandes, tienen 4 y 6 años y he tenido que escribir columnas de humor político mientras les paladeo sus bustos. No es fácil. A veces me deprime verme convertido en un papá, ver que hago cosas que solo hacen los papás. Llego a la casa y pregunto quejándome quién dejó las luces prendidas, por ejemplo. Como dice mi admirado amigo Antonio Sanint, en paseos a fincas me quedo viendo el paisaje y digo cosas como, carajo, qué belleza de vacas. Y cada día que pasa me pongo el pantalón más y más y más arriba en un ascenso gradual que a los 50 años hará que el cinturón roce las tetillas, como le sucede de manera peligrosa al doctor Roberto Gerlain, que ya las tiene peladas. Acá podemos verlo en uno de sus mejores momentos laborales. No se preocupen que está vivo. Mis hijas han hecho que este oficio tan elemental se vuelva difícil. Estar enterado de la realidad nacional al tiempo que las criamos con mi mujer no es tarea fácil. Ver el noticiero, por ejemplo, es un reto imposible. Hace rato perdí el dominio de la televisión. Ahora me toca ver programas infantiles desde la madrugada. Hi-Fi, por ejemplo, un show musical en el que unas personas adultas, entre ellos 2 varones, bailan y cantan en trusa. ¿Cómo será la vida social de un tipo de esos? ¿Qué puede decirle a una mujer en un bar? O los Backyardigans, un programa en el que sale una muñequita que tiene nombre de secretaria del Seguro Social, Yunicua. Cuando tengo suerte termino viendo por enésima vez alguna película de Disney. Cualquiera, claro, menos Dumbo, porque en la familia no queremos volver a saber de elefantes. Aún recuerdo el día que me rebelé y puse el noticiero. Ambas protestaron porque no salía Cheveroni, un lobo de color rojo que protagoniza un famoso programa infantil. Como un milagro apareció el doctor César Gaviria, que cumplía con esas 2 mismas características y conseguí enredarlas por un rato. Después salió el expresidente Uribe en su rancho del Ubérrimo y las convencí durante un tiempo de que se trataba de Woody, el vaquerito de Toy Story. Pero de un momento a otro empezó a gritar como un desquiciado y Woody no es así. Uno dirá lo que quiera de él, pero es un muñequito centrado y ecuánime. Mientras exigían que les pusiera Plaza Sésamo porque querían ver a Beto, apareció una nota del difunto doctor Ramírez Ocampo y logré entretenerlas por un tiempo. Cuando apareció el viceministro David Luna, conseguí que creyeran que en realidad se trataba del hijo de Herman Monster, el niño lobo. Pero lloraron del susto cuando apareció Valencia Cosio, pobrecitas, y solo lograron calmarse en el momento en que apareció en la pantalla el doctor Juan Lozano, y ellas dieron por hecho que estaban viendo los mopeds. Queridos amigos, créanme que tener la oportunidad de conocer lo que hace DuPol, de observar de primera mano la maravillosa labor que este instituto realiza, me permite recuperar, ahora sí hablando en serio, la esperanza en el país. Esa misma esperanza que uno suele perder cuando repasa las fotografías y los videos de nuestra clase dirigente. Siempre he creído que la educación es el único camino que nos queda. Y me satisface saber que adscritos a EduPol hay actualmente más de 10.000 estudiantes dispuestos a capacitarse, personas de diversas edades y diferentes condiciones que se trazaron la meta común de instruirse para poder dedicarse a trabajos honestos o en cambio a ser periodistas como yo. Más mérito tiene un instituto como EduPol en propagar ese esfuerzo educativo a lo largo de todo este país centralista. Es una manera audaz de demostrar que también en la educación, si Mahoma no va a la montaña,
es necesario entonces que la montaña vaya hacia Mahoma. Por eso no me permitiría terminar esta charla sin expresarles mi más sincera admiración a todos, a los estudiantes que ahora nos ven desde la Hormiga Putumayo y a quienes lo hacen desde la isla de Providencia, a quienes están en Ismina, en el Chocó o en Garagoa, en Boyacá, a quienes nos ven en Cartago, en Puerto Asís, en Sogamoso, en Buga, en Granada Meta, en San Jacinto, en Cali, en Sincelejo, por mencionar apenas algunos. Todos ellos que nos siguen desde remotas geografías también están reunidos acá, de alguna manera, en este mismo salón. A todos quiero expresarles mis mejores deseos para que culminen exitosamente sus procesos pedagógicos, porque estoy seguro de que la educación es la única manera que el hombre tiene para ser libre de verdad, las alas que le permiten ser crítico, la herramienta a través de la cual comprende que es más sano tener dudas que tener certezas. Pero la educación debería servirnos ante todo para que aprendamos a recomponer nuestra tabla de valores. Porque educarse no solo es instruirse, como bien decía don Agustín Nieto Caballero, sino una forma de aprender los asuntos importantes de la vida. Entender que la vida no consiste en ir saltando de salario en salario hasta la tumba, sino en robarle momentos gloriosos a la muerte. No perder jamás el asombro de estar vivos y reconocer que lo importante no es la meta, sino el camino, los amigos que uno haga, los libros que uno lea, la música que uno oiga, los amores que uno quiera. Educarse como lo hacen ustedes, queridos amigos, es una manera de luchar para que Colombia sea un país menos doloroso, un país menos injusto, un país con mejores líderes, un país en el que un escritor de sátiras políticas no se gane la vida de una manera tan fácil como lo hago yo semana tras semana. Mil gracias por su atención y quedo ahora en manos de ustedes. Muchísimas personas que tienen muchas preguntas para Daniel. Entonces queremos invitarlos, vamos a estar allí y Mónica subió antes, pero quiero presentarles a Mónica Leiva. Mónica es la presidenta de Edupol, por favor un aplauso fuerte para ella. Pues nos están viendo en este momento desde muchas partes del país y tenemos algunas preguntas que nos están mandando desde temprano, pues estuvieron conectados oyendo todas tus sátiras y seguramente están muy contentos. Pueden imprimir porfa y entonces las hacemos. No sé si alguien en Bogotá tenga preguntas también, si quieren hacerlas. Les recuerdo que en este momento nos están viendo en vivo y en directo en 297 puntos diferentes a lo largo de nuestro país. Bueno, entonces hay una pregunta que no entendí de dónde es. Sé que estamos en democracia, pero ¿por qué todo mando, esta letra no la entiendo, ¿por qué todo el mundo contra Uribe sin reconocer, entiendo que lo positivo de su gobierno? Bueno, yo siempre he tratado de conocer los aspectos positivos del gobierno de Uribe, aspectos muy positivos como, no sé cómo usar ese adjetivo, como los falsos positivos, digamos. No, en realidad yo creo que la función de un periodista es ir a contrapelo del poder, criticar al poder, fiscalizar al poder, investigar los excesos del poder. En el caso de un escritor de sátiras, pues es burlarse del poder y obviamente uno de los recursos para poderlo hacer es mirar a los poderosos desde ángulos un poco menos prosopopélicos o menos solemnes, ver esos detalles que los vuelven humanos y evidentemente el presidente Uribe pues digamos que era experto en propiciarlos. Ahora, yo creo que el presidente Uribe evidentemente cumplió su mandato de darle bala a la guerrilla, por decirlo así, pero siempre he creído que el problema de Colombia
no es solamente la guerrilla, quiero decir, creo que la guerrilla es el estornudo, por decirlo así, pero que la gripa que produce ese estornudo es la desigualdad social que padece Colombia, y me parece que las políticas económicas y sociales de Uribe puede que hayan ayudado a trancar el estornudo, pero sin duda ayudaron a agravar la gripa. Por eso suelo criticar. Ok. Entonces, aquí tenemos otra pregunta que dice, ya conocemos los líderes que nos ha hecho recordar en su charla, pero desde el punto de vista educativo, ¿cómo podríamos ser mejores líderes? Siguiente pregunta. Es una muy buena pregunta, pero debería responderla probablemente alguien que tenga experiencia plena y comprobada como líder educativo. Creo en todo caso que si hablamos de liderazgo, de política y de educación, el fenómeno reciente más interesante que ha vivido Colombia sí lo enarboló el presidente, el candidato Antanas Mockus, y creo que finalmente toda su campaña fue un asunto pedagógico, y eso que puede causar tanta risa de oírlo gritar arengas, en últimas es una manera muy elemental de mandar un mensaje que increíblemente no hemos recibido y no hemos asimilado, el mensaje elemental de no matarnos, el mensaje elemental de creer que no todo vale, el mensaje elemental de creer que por encima de las ideologías debe estar la ética. Esa es otra de las razones, volviendo a la pregunta anterior, por las cuales también desconfío de Uribe, porque creo que él también puso, digamos que su ideología muy por encima de la ética. Entonces me sentiría incapaz de responder una cosa más puntual que esa, pero creo que líderes políticos, por lo menos, que hayan hecho esfuerzos pedagógicos son admirables, y ha habido pocos, y creo que de los pocos que hay, Mockus es el más destacado. Desde Cali nos preguntan que si los líderes naturales no necesitan educación. Pues yo me imagino que hay una cosa natural de talento, una especie de tendencia natural que hace que una persona sea una cosa o la otra, pero la educación siempre es una manera de destilar las virtudes que uno pueda tener, de mejorarlas, de purificarlas, de enaltecerlas y de conseguir que alcancen que vuelvan realidad la potencialidad que pueden tener. De modo que creo que los líderes nacen, probablemente, pero creo que los grandes líderes nacen y además se hacen. Voy a hacer, yo creo que la última pregunta para no aburrirlos. Esta viene desde San Rafael de Caraparaná, no sé si todos saben dónde queda en el Amazonas. Y pregunta que si los líderes comunales les hacen falta oportunidades. Sí, yo creo que evidentemente sí, y no solo a los líderes comunales, sino en general a todos los líderes colombianos. Me parece que Colombia represa los liderazgos que no hacen parte de la élite, que no nacieron con la élite. Y de alguna manera, yo que me he privilegiado de eso, al mismo tiempo siempre me he sentido un poco avergonzado. Si ustedes repasan la historia de Colombia, pueden cambiar los nombres, pero nunca los apellidos de los políticos. Cuando sucede eso, pues digamos que es muy extraño que pase, y de todos modos quien llega empieza a dejar también su descendencia para que sigan parcelando esa especie de territorio de poder que han conseguido. Leí hace poco, por ejemplo, que la hija de Angelino Garzón ya se piensa lanzar a la Cámara de Representantes, ni más ni menos que bajo el auspicio de Simón Gaviria, que es hijo de César Gaviria. De modo que aquí hay una especie de sistema de delfinazgo hereditario que perjudica muchísimo la ascensión de esos liderazgos naturales. Delfinazgo que también se ve naturalmente, y por eso inicié esta respuesta con una autocrítica, en el periodismo. El periodismo también, en Colombia al menos, padece de esa especie de dinastías a través de las cuales van sucediéndose hijos y nietos en el mismo oficio, aunque hay que decir que la diferencia entre ser delfín de un periodista y ser delfín de un político es que la plata que yo me gano es del dinero público, es del dinero privado, perdón, y si yo llego a cometer algún error, pues digamos que me pueden votar con facilidad o le puede ir mal a la revista Semana. En cambio, todos los sueldos públicos de los delfines políticos los sacan de nuestros impuestos, y si les va mal a ellos, evidentemente nos va mal a todos, digamos, le va mal al país.
Bueno, hemos terminado nuestra sesión de preguntas. Les damos muchas gracias por estar aquí en esta mañana con nosotros y a Daniel mil y mil gracias. Tuvimos un momento espectacular, la pasamos muy bien. Les recuerdo a ustedes que son empresarios, que lo que ustedes vieron hoy fue una demostración de la educación polimodal que ustedes pueden implementar en sus empresas, en capacitaciones o en entrenamientos. Nuevamente mil gracias y que tengan un buen día. Gracias.